Imagina esto. Alguien que amas lleva años sin reconocerte. No habla, no reacciona, no recuerda tu nombre, tiene Alzheimer avanzado. Los médicos dicen que su mente ya no está ahí, que lo que queda es solo un cuerpo. Y un día, sin aviso, esa persona abre los ojos, te mira, te reconoce, te llama por tu nombre, te pregunta cómo está la familia, habla con claridad, con calma, con lucidez total. Y horas después, muere. Eso no es ficción. Se llama lucidez terminal, y la ciencia no puede explicarla. Pero eso es solo el principio, porque lo que realmente quiero contarte hoy es algo mucho más profundo. Algo que los investigadores están descubriendo sobre los últimos minutos de vida. Algo que cambia por completo lo que creíamos sobre la muerte. Es posible que los muertos te escuchen. Antes de que pienses que esto es un video de misterio o fantasmas, quiero que sepas algo. Todo lo que vas a escuchar está respaldado por estudios publicados en revistas científicas. Nada de esto es especulación. Es neurociencia y es perturbador. Empecemos por lo que pasa cuando el corazón se detiene. Durante siglos, la muerte se definió de una forma simple. El corazón deja de latir. Fin. Se acabó. Pero en 1959, la medicina descubrió la reanimación cardiopulmonar, el CPR, y con eso algo cambió para siempre, porque si podías reiniciar un corazón que ya se había detenido, entonces ese momento ya no era el final, era una pausa, y las personas que volvían empezaron a contar cosas que no tenían sentido. Veían una luz brillante, sentían paz profunda, recordaban toda su vida como si la vieran desde afuera. Algunos describían con exactitud lo que estaba pasando en la sala de operaciones mientras estaban clínicamente muertos, lo que dijeron los médicos, lo que hicieron las enfermeras, detalles que después fueron confirmados. Estas experiencias cercanas a la muerte se reportan desde la antigüedad. Pero hoy, con tecnología moderna, los científicos finalmente pudieron mirar dentro del cerebro mientras esto ocurre. Y lo que encontraron no tiene explicación fácil. En 2023, un equipo de la Universidad de Michigan hizo algo que nunca se había logrado. Monitorearon la actividad cerebral de 4 pacientes en el momento exacto de su muerte, con electroencefalogramas de alta densidad, cada señal eléctrica registrada en tiempo real. Lo que encontraron fue esto. En 2 de los 4 pacientes, cuando los retiraron del soporte vital y el corazón comenzó a detenerse, el cerebro no se apagó, hizo lo contrario, explotó en actividad. Ondas gamma, altísima frecuencia, el mismo tipo de actividad cerebral que se observa cuando una persona sana está recordando algo importante, soñando o teniendo una experiencia consciente intensa. No fue una chispa al azar, fue un patrón organizado, conectado, coherente, y la actividad se concentró en una zona específica del cerebro, la unión entre los lóbulos temporal, parietal y occipital. Exactamente la misma región que se activa durante los sueños vívidos, las alucinaciones en epilepsia y los estados alterados de conciencia. Es decir, en el momento de morir, el cerebro de esas personas no se estaba apagando, estaba encendiéndose, como si intentara algo, como si se activara un mecanismo de emergencia. La doctora Jimo Borjigin, quien lideró el estudio, cree que lo que ocurre es una especie de modo de supervivencia. Cuando el cerebro detecta que se queda sin oxígeno, no se rinde, lucha, activa todo lo que tiene, intenta reiniciarse, y en ese proceso genera una experiencia consciente increíblemente intensa, quizás la más intensa que una persona puede tener. Y lo que encontraron después es todavía más inquietante. Esa actividad cerebral también involucró áreas asociadas con la memoria, lo que significa que, si esos pacientes hubieran sobrevivido, podrían haber recordado lo que experimentaron. Piénsalo, el cerebro en sus últimos segundos no solo está activo, está grabando. Ahora, esto por sí solo ya es impactante, pero la pregunta que todo el mundo se hace va más allá. Si el cerebro sigue activo después de que el corazón se detiene, ¿puede escuchar? Un equipo de la Universidad de British Columbia decidió investigar exactamente eso. Trabajaron con pacientes terminales en un hospicio en Vancouver. Les colocaron electroencefalogramas mientras estaban conscientes y repitieron las pruebas cuando los pacientes dejaron de responder por completo. Sin movimiento, sin habla, sin reacción visible. A horas de morir, les pusieron secuencias de sonidos, tonos que cambiaban de frecuencia, y midieron si el cerebro los detectaba. Los resultados fueron claros. En la mayoría de los pacientes que ya no respondían, el cerebro seguía procesando los sonidos. La actividad auditiva era similar a la de personas jóvenes y sanas del grupo de control. A horas de morir, sin poder moverse, sin poder hablar, sus cerebros seguían escuchando. La investigadora principal dijo algo que se quedó conmigo. Un cerebro moribundo puede responder al sonido, incluso en estado inconsciente, hasta las últimas horas de vida. El oído es probablemente el último sentido que se apaga. Y esto cambia todo, porque significa que cuando te sientas al lado de alguien que está muriendo y le hablas, aunque no te responda, aunque parezca que no está ahí, es muy posible que te esté escuchando. Si esto te está tocando, dale like y suscríbete, porque lo que viene ahora es la parte que más me impactó investigando este video.
Hablemos de lucidez terminal. Durante los últimos 250 años, médicos y enfermeras han reportado algo que desafía todo lo que sabemos sobre el cerebro. Pacientes con demencia severa, Alzheimer avanzado, esquizofrenia crónica, tumores cerebrales masivos, personas cuya capacidad mental fue destruida por la enfermedad, que de repente, sin explicación, recuperan la lucidez completa, reconocen a sus familiares, mantienen conversaciones coherentes, recuerdan nombres que no habían pronunciado en años. Algunos piden un cigarrillo, cantan canciones, dan consejos a sus nietos, como si la enfermedad se hubiera pausado, como si la persona real siempre hubiera estado ahí, atrapada, esperando un momento para salir. Y casi siempre mueren poco después. Un estudio del National Institute on Aging encontró que estos episodios de lucidez no son raros, son comunes. En una investigación con cuidadores de pacientes con demencia severa, 25 de 30 reportaron haber presenciado al menos un episodio de lucidez. La gran mayoría, algunos duraban segundos, una palabra, un gesto, una expresión facial. Otros duraban minutos. Y en un caso, un hombre con demencia avanzada pidió una cerveza, cantó canciones con amigos y habló con claridad durante 45 minutos. A la mañana siguiente, murió. Ahora, aquí es donde la ciencia se queda sin respuestas. Si el Alzheimer destruye las conexiones neuronales, si las proteínas tóxicas dañan el tejido cerebral de forma irreversible, si los médicos confirman que el deterioro es permanente, ¿cómo es posible que esas funciones regresen, aunque sea por unos minutos? Una teoría reciente propone algo fascinante, que el cerebro, en su estado final, no repara las conexiones dañadas, crea nuevas, forma desvíos, rutas alternativas que rodean las zonas destruidas y por un momento, restauran funciones que parecían perdidas para siempre, como un río que encuentra un camino alrededor de una represa. Esto sugiere algo que contradice lo que la medicina ha creído durante décadas, que el deterioro cognitivo del Alzheimer podría no ser completamente irreversible, que en algún lugar del cerebro dañado, la capacidad de recordar, de reconocer, de ser tú mismo, podría seguir existiendo, escondida, dormida, pero no destruida. La lucidez terminal no es un milagro, es una ventana a algo que todavía no entendemos sobre la relación entre el cerebro y la conciencia. Y esa ventana abre una pregunta aún más grande. ¿Qué es exactamente la conciencia? ¿Dónde vive? ¿Y qué le pasa cuando morimos? La neurociencia asume que toda experiencia consciente nace del cerebro, que si el cerebro se apaga, la conciencia desaparece. Punto. Pero la lucidez terminal y las experiencias cercanas a la muerte complican esa idea, porque aquí tienes cerebros que deberían estar apagados, cerebros destruidos por enfermedad o por falta de oxígeno, y sin embargo producen experiencias conscientes, a veces las más lúcidas e intensas que una persona ha tenido en su vida. Un estudio del Dr. Sam Parnia en la Universidad de Nueva York lleva años investigando lo que las personas experimentan durante paros cardíacos. Sus hallazgos indican que muchos pacientes describen una expansión de la conciencia, no una disminución, una expansión, como si al soltar el cuerpo, la mente se hiciera más grande, no más pequeña. Los pacientes describen revisiones completas de su vida, no como una película rápida, sino como una evaluación moral. Ven sus acciones desde la perspectiva de las personas a las que afectaron. Sienten lo que otros sintieron por ellos, como un espejo total de su existencia. La ciencia todavía no puede explicar cómo un cerebro sin oxígeno genera estas experiencias. Hay hipótesis. El cerebro liberando sustancias químicas en modo de emergencia. Circuitos neuronales activándose en cascada. Respuestas evolutivas diseñadas para suavizar el proceso de morir. Pero ninguna hipótesis explica todo. Y las preguntas siguen abiertas. ¿Es la conciencia un producto del cerebro? ¿O es algo que el cerebro canaliza como una antena canaliza una señal? Si rompes la antena, ¿desaparece la señal? ¿O simplemente deja de captarse? Nadie tiene la respuesta definitiva. Y cualquiera que te diga que sí, está mintiendo. Lo que sí sabemos es esto. La muerte no es un interruptor. No es un momento donde todo se apaga de golpe. Es un proceso, gradual, complejo. Y durante ese proceso, el cerebro hace cosas que no esperábamos. Se activa, procesa sonidos, genera experiencias intensas, crea conexiones nuevas y posiblemente escucha tus palabras hasta el final. Eso debería cambiar la forma en que nos despedimos. Porque si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que la persona que amas te escuche en sus últimos momentos, entonces cada palabra importa. No importa si ya no responde. No importa si los médicos dicen que no hay actividad. No importa si parece que no queda nadie ahí. Habla. Dile lo que sientes. Dile que lo amas.
Dile que está bien irse, porque la ciencia, con todas sus limitaciones, está sugiriendo algo que las familias, las enfermeras y los cuidadores han sentido durante siglos, que algo queda, que algo escucha, que el último hilo que nos conecta con las personas que amamos no se corta cuando creemos que se corta un poco después, y quizás ese poco después es todo lo que necesitamos. Si este video te hizo pensar en alguien, escríbeme en los comentarios. No necesitas contar la historia completa, solo un nombre, solo una palabra, eso basta. Y si alguien necesita escuchar esto, compártelo. Nos vemos en el siguiente video.